La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia... Por el capitán general Gerardo Barrios. Descubrimiento y conquista de El Salvador. No es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl. El 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos a este su espacio, Historia Azul, la historia de El Salvador. Este día vamos a presentarles el 9º episodio de la 4ª temporada y por supuesto estamos en presencia, en compañía de nuestro buen amigo Herbert Erquicia, arqueólogo e historiador, el que sabe, ¿verdad? Y el que ha venido pues a contarnos de una manera mucho más amigable, respaldado 100% con la información disponible para la ciencia y para la academia, de los hechos que realmente son los que le dan forma a la historia de nuestro país. En este episodio y el siguiente vamos a abordar unos temas muy interesantes. Dejo aquí a Herbert pues a que por supuesto nos los presente y nos comente desde ya cómo es que vamos a cuál va a ser la estrategia de estos próximos 2 episodios. Gracias. Bueno, hola Charlie, hola a todos y a todas. Siempre es un placer volver a iniciar, ¿verdad? Estos episodios tan importantes. Y como decís, lo que queremos en realidad es ir discutiendo hechos históricos que atañen a El Salvador y Centroamérica, pero también irlos discutiendo desde las fuentes documentales, tanto primarias como secundarias, y una diversidad de fuentes, ¿verdad? No solamente los archivos, sino que lo que también se denomina pictogramas, pictomapas. Y el título de ahora pues tiene que ver con las relaciones de conquista, Alvarado y sus aliados, ¿verdad? Estas relaciones son importantes porque a todos nos enseñaron que, bueno, quien conquistó El Salvador, bueno, ese Salvador, como ya sabemos, no existía, sino que más bien quien conquista Cuscatlán, el señorío de Cuscatlán, que era principalmente la capital de los pipiles, ¿verdad? De ese señorío, es Pedro de Alvarado, ¿verdad? Pero Pedro de Alvarado hay que tener en cuenta que él no venía solo. Primero, no venía solo, tampoco solamente con españoles, sino que más bien hay toda una diversidad de documentos que es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Antes que nada, pues me gustaría, yo tengo aquí algunas claves para poder ir entendiendo esta parte de la historia de El Salvador y Centroamérica, porque, bueno, incluso es para entender también la conquista de México, que luego llega a ser la Nueva España, que también hay que ir comprendiendo cómo se llevan a cabo estos procesos, ¿verdad? Bueno, de hecho Pedro de Alvarado era parte del equipo, digámoslo así, de Hernán Cortés. Sí, era y parte Pedro de Alvarado no era... no lo sacaron de ninguna cárcel en España para traérselo para América. Sí, creo que ese es como el primer mito esencial, ¿verdad? Que aquí a América solamente vinieron presos. Más de alguno ha venido de relleno, pero no. Por supuesto. Eso es parte de la leyenda negra, ¿verdad? Ajá. Que ya lo hemos hablado acá, que más bien es un constructo de la historiografía para desacreditar al imperio del siglo español. XIX, tanto de la historiografía muchas veces francesa o inglesa, para desacreditar. Y hasta de los mismos criollos que estaban renegando de España. Por supuesto, recordá que cuando desacreditas lo que dice el otro, pues entonces empezás a tener una nueva narrativa, claro, o una nueva historia, digamos, y eso fue lo que sucedió. Entonces acá se vio todo lo... digamos, cuando se cierra el ciclo colonial, empieza un nuevo ciclo en el cual empieza a ver como mal todo lo que pasó en la colonia, entonces se empieza a contar de una manera en la cual querés desligarte
No podés porque es imposible, No, claro. ¿verdad? Es imposible. Yo creo que por eso vamos a comenzar, ¿verdad? Por este tipo Esos de mitos. cosas. Por eso esos mitos, ¿verdad? Que también nos hacen muy... Ese mito de, bueno, que se llevaron todo el oro, que esto y lo otro, ¿verdad? Sí. Terrible. Ya lo hemos dicho acá, que se llevaron, que nos dieron espejos por oro. Yo ya te decía que en Mesoamérica tenían espejos de pirita, ¿verdad? Sí. El oro pues era un bien, digamos, importante. La valoración pero era no- distinta. La valoración era distinta, La ¿verdad? abundancia que había aquí en América lo hacía un artículo bonito, pero Sí. no como para... No, en realidad la gran extracción de oro pues ocurre en Sudamérica, ¿verdad? Claro. Y en algunas partes de México, pero en Centroamérica pues no, en el caso tal vez de la plata en Honduras, pero más bien eran otros productos como lo hemos hablado, Claro, ¿verdad? claro. Yo quiero iniciar, por ejemplo, con el vocablo indígena, ¿verdad? El indígena que viene del latín, del adverbio inde, que significa de allí, ¿verdad? Y del sufijo genus, que se traduce como nacido u originario. Entonces, O sea, no viene de la India. no viene de indio o indígena, sino que entonces no se deriva ni se conecta con el término indio, sino Claro. que más bien es indígena, es la persona que es nacido originario de ahí. Es De decir, una hecho, persona que nace en Estados Unidos es un indígena de Estados Unidos. Es originario. digamos, es un originario, ¿verdad? Puede ser... Sí, los inmigrantes no fueron originarios, pero es decir, los Sí. que nacemos en un país somos originarios de ese país, somos indígenas de ese país. Digamos O sea que sí, el ¿verdad? error Aunque- común es de asumir que en el caso, por ejemplo, de Sí. El Salvador, una persona con rasgos fisiológicos, pipiles, etcétera, que esa sea considerada una persona indígena exclusivamente, ¿verdad? Él es tan indígena como cualquier otro que nace en este país. Sí, bueno, la verdad es que se refiere a las personas, o sea, desde el otro, ¿verdad? Es una visión desde el otro, se Claro. refiere a las personas que son originarias de ahí, ¿verdad? Entonces, Tú sos originario de El Salvador, yo soy originario de El Salvador. sí, soy indígena de El Salvador, Exactamente. pero no se utiliza en esos términos Sí. hoy en día. Se Equivocadamente. utiliza en otros términos, ¿verdad? De hecho, bueno, otro término para denominar a los pueblos indígenas son pueblos originarios, ¿verdad? Que son los, digamos, como los primeros Sí, habitantes. y que hace aunque al como más final- sentido, ¿verdad? Sí, Ajá. ¿verdad? Entonces, eso también hay que decirlo porque es importante que uno vaya como debatiendo o, digamos, desmenuzando todos estos vocablos que hoy en día conocemos. También, por otra parte, hay que decir que los conquistadores de México, Guatemala y el actual El Salvador, en el siglo XVI, venían de la región de Castilla y ellos se hacían llamar españoles, ¿verdad? Porque hay, digamos, conflicto y dicen, no, es que esos eran castellanos, no, o sea, Sí, ellos se hacían pero- llamar españoles. Claro, ¿verdad? porque acuérdate que ellos vienen después de la reunificación, ¿verdad? Claro, Entonces, cuando hablas de los idiomas de España, puedes hablar del euskadi, puedes hablar del catalán y hablar del castellano, que es otra lengua nativa de España. Pero cuando hablas de cualquier ciudadano de España, de es esa península. español. ¿verdad? En ese sentido, el Entonces, gentilicio correcto es... Lo interesante que en ese sentido, pues ellos se hacían llamar, ¿verdad? Ya desde las primeras fuentes documentales como españoles. Y otra cosa importante es, por ejemplo, la conquista española, a la luz de los documentos, fue un proceso brutal y sangriento, pues, que no puedes negarlo, ¿verdad? En donde los invasores españoles fueron minoritarios, ¿verdad? También eso hay que agregarlo. ¿verdad? Ese es otro mito. Vaya, estuvimos compartiendo las semanas pasadas algunas referencias de Juan Miguel Zunzunegui. Y él decía, tiene una subpublicación, 400 españoles hicieron todo esto. Es imposible. Sí, por claro, muchos entonces- arcabuces y caballos que tengan. Sí, sí. ¿Cómo fue entonces eso? Sí, y lo que sucede es que, bueno, hay todos, digamos, los españoles fueron el grupo minoritario, ¿verdad? Teniendo dos grandes ventajas. La ventaja uno es la llegada previa de las pandemias, ¿verdad? Importadas desde las Antillas a partir de la llegada de Cristóbal Colón en 1504, por lo menos
al espacio que hoy conocemos como Centroamérica, ¿verdad? Y por otra parte, disponer con numerosos aliados indígenas que trataban de vengarse de sus enemigos. Claro. Entonces, cuando... Es decir, los pipiles tenían su grupo de enemigos entre los pueblos originarios. Entre los pueblos originarios había y dijeron una los serie españoles, los avivaron, los enemigos, exacerbaron, ¿verdad? y unámonos y todos conquistamos. Es decir, que no fueron los españoles los que únicamente llegaron a... Pues en realidad no, ¿verdad? La conquista viene dada desde... viene comandada por los españoles, pero también hay aliados, ¿verdad? Claro. Que ya lo... Y su calidad de aliados tiene... En una guerra, si te prestan carne de cañón, es carne de cañón. Pero si van a ser aliados tuyos, comparten contigo decisiones porque son los que conocen el territorio, por ejemplo. Por supuesto. O sea, entonces, los españoles no pudieron haber entrado a este territorio pensando que conocían el camino, sino que tenían que ir... Que sabían a quién hablar, dónde apostarse, etcétera. Que ir agregando gente para saber por dónde era. En ese caso son fundamentales los comerciantes, los postecas, por ejemplo, claro, que son los que conocen los caminos, ¿verdad? Claro. Los caminos para y saben llegar, quién es quién en cada lugar. saben quién es quién, hablan la lengua, que en ese momento la lengua que se hablaba digamos en general en Mesoamérica era el náhuatl, ¿verdad? El mexicano. Entonces eso hace también que pudieran comunicarse. Entonces creo que es fundamental. Sí. Yo quiero decirte nada más que muchas veces lo mencionamos para la audiencia y hablamos de la leyenda negra. Y pues creo yo que no es un tema que todo el mundo maneja. Por lo tanto, yo quisiera pedirle a todos que buscaran en Google y en cualquier otra herramienta de información que tengan qué es esto de la leyenda negra y cómo ha condicionado nuestra percepción, nuestra autopercepción en el mundo, ¿verdad? Porque nosotros seguimos en pleito con nuestra herencia española y buscamos acercarnos más a nuestra muy poca herencia pipil o indígena de los pueblos originarios. Digamos que te construyeron así. Así, ¿verdad? pero eso Por ejemplo, es una derivación y resultado de haber vivido bajo una leyenda negra. Sí, por ejemplo, contada en todo aspecto. Vos te llamas Carlos, ¿tu otro nombre? Rafael Arévalo. ¿Y el otro apellido? Burgos. 2 O veces. sea, Sí. Carlos Rafael Arévalo Burgos, ¿verdad? Le reclama a un español de hoy en día y le dice, ustedes nos vinieron a matar, a llevar nuestro oro, esto y lo demás, ¿verdad? Y él te puede contestar, bueno, mira, más bien fueron tus descendientes, o sea, tu familia, tus antecedentes, ¿verdad? Así es. Tus antecesores, porque los míos nunca vinieron, ¿me entendés? No sé si entendés ese juego Claro. de palabra también de la otredad, o sea, los tuyos son los que vinieron y se quedaron, y son los que te dieron el castellano, el cristianismo, el apellido Arévalo La Burgos, religión. o sea, todo, ¿me entendés? Sí. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. No quiere decir que no tengamos, por ejemplo, alguna ascendencia indígena, claro, o una ascendencia africana, como para algunos. Lo que sucede es que siempre te pones de la cancha del underdog, como dicen los gringos. Te pones en la cancha de nosotros, los americanos indígenas, pero no de indígena probablemente no tengas nada, ¿verdad? Yo creo que sin desmerecer, por supuesto, claro, que existen comunidades indígenas. Eso quiero que quede claro. Creo que la diversidad es parte de, ¿verdad? Pero sin desviarnos tanto, sin intención de desviarnos tanto, creo que nuestro verdadero éxito como Latinoamérica va a comenzar en el momento en que comprendamos que somos una nueva raza, producto de la fusión de culturas y que fueron creando sus propios mecanismos de creación de un mundo nuevo, ¿verdad? Este mundo que ya estaba, pero era nuevo para los europeos y que aquí pues se vino a conformar con la unión de dos cosas, la cultura que vino de Europa, de España específicamente, y lo que estaba en los pobladores, es decir, en los pobladores originarios.
Entonces creo yo que no tenemos que ni odiar a uno ni amar al otro, porque no se trata de eso, pues se trata de comenzar a ver a nuestra propia raza, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, al margen de España y de los indígenas, aborígenes, pero en el sentido de que no somos ni uno ni otro, sino que somos algo nuevo, y ese algo nuevo es completamente único. No puede ser indígena, no puede ser europeo, porque no puede ser, ¿verdad? Entonces creo que eso, si uno lo entiende y entiende el tema de la leyenda negra, esa es una de las principales y de las primeras cosas, de los primeros paradigmas que uno debe romper en su cabeza, ¿verdad? Que no es cierto. Sí, yo creo que en ese sentido hay que tener claro que las complejidades de las identidades étnicas, ¿verdad? Porque, pues sí, también hay comunidades que se asumen como tal, ¿verdad? Y otros que no. Claro, y está muy bien, ¿verdad? Sí, dentro de la libertad individual y social de los grupos. Está muy bien, ¿verdad? Pero como el general de la población latinoamericana es una población mestiza, ¿verdad? Sí, es una población que surge de las diferentes razas que hicieron su vida en este continente, ¿verdad? Y creo que hemos estado por 500 años medio atrapados y medio patinando en una leyenda que no... Sí, más bien, yo creo que esa leyenda es más de 200 años para acá, más que de 500. Bueno, tenés razón, el siglo XIX. Algo del siglo XIX y que lleva su impronta más importante en finales del XIX, cuando se empieza a construir el Estado Nacional, ¿verdad? Sería interesante, sí. Y ahí creo que era necesario para esos estados adquirir una personalidad, una herencia histórica que de aquí en adelante somos nosotros. Pero era lo mismo, era la misma gente, simplemente que no crearon ese, o recibieron con muy buen agrado esas ideas de Francia, de Inglaterra, que fueron parte importante del desarrollo de nuestros países en sus primeras fases, cuando empezaban a lanzarse las repúblicas. La presencia de franceses, de ingleses, era importante porque ellos tenían la ciencia y habían hecho mucho más que España en términos científicos y en adelantos industriales, y fueron parte importante del lanzamiento y despegue de esas nuevas repúblicas. Sí, la verdad es que el poder cambió de lugar o de espacio, y eso como ha sido siempre a la humanidad, como es hoy en día, ¿verdad? Así es. Como es hoy en día. Entonces, eso yo creo que es importante. Como te decía, pues se trató de una invasión, la irrupción violenta de grupos que se apropiaron del territorio y dominaron a las poblaciones indígenas, ¿verdad? Pero estas mismas también poblaciones indígenas fueron, digamos, invasoras de otras poblaciones indígenas, obviamente al lado de los españoles, ¿verdad? De estas empresas de conquista, porque más bien eran empresas, digamos, privadas de conquista. Solo tenías que tener el aval del rey para poder hacer eso, pero vos te conseguías tus fondos y esto y lo otro, y luego cuando ya habías conquistado, cuando ya tenías el territorio pacificado, ¿verdad? Ya empezabas a decir, bueno, la encomienda me va a pagar esto y lo otro. O sea, es una cuestión también que tiene que ver con ese nuevo modelo económico que al final y al cabo se vino a implantar a las colonias, ¿verdad? Que es este capitalismo incipiente, ¿verdad? Pero ya es un nuevo modelo económico a diferencia del que se tenía anteriormente. Por ejemplo, en la Mesoamérica posclásica, que es lo último de cuando, digamos, es el momento en que llegan los españoles a este espacio de Mesoamérica, existían obviamente prácticas de guerra, capturados de guerra que eran esclavizados, ¿verdad? Y también habían gente de eso que se sacrificaban, o sea, eso para nadie es una... sí. Pensar entonces, que los pobladores originarios eran unos santos angelitos es también lo que pasa es que también con la leyenda negra se vendió la idea de que las poblaciones indígenas
pasaban fumando la pipa de la paz, más que todos los mayas, y pasaban escribiendo. También tenían sus prácticas de guerra, eran, y más en el posclásico, ya lo hemos hablado en el anterior episodio, tenían prácticas de guerra, eran pueblos que dominaban a otros pueblos. Los capturados en la guerra, pues se hacía gente esclavizada y demás, ¿verdad? Entonces, hay una película de Mel Gibson que es sumamente gráfica. Algo por ahí, ¿verdad? Algo por ahí. Tendrá sus errores históricos, claro, como en todo, ¿verdad? Pero lo dramatizan, pero parte de una base comprobable. Pues. De ahí, por ejemplo, fíjate que es interesante que unos 7,000 aliados, esto es lo que vienen a la conquista de Guatemala y Cuscatlán. Unos 7,000 aliados del centro y sur de México participaron en el periodo de las invasiones, venidos de Tenochtitlán, de Cholula, de Texcoco, de Tlaxcala, de Xochimilco, de Coaquecholan, entre otros, ¿verdad? Venían una gran cantidad de pueblos. Y cuando Me imagino que llegan, se enamoran de aquí, las riquezas que pueden haber, y se quedan. Sucede que como estos vienen como aliados, ¿verdad? Entonces, de los españoles. De los españoles. Entonces, ellos conocían lo que había en estas tierras, ¿verdad? Y por ende, dijeron, bueno, vamos, acompañemos, y en esa repartición también les tocó parte de ellos. De hecho, ya lo hemos comentado en este podcast, de donde originan los pueblos de mexicanos en El Salvador, ¿verdad? El pueblo, el que más conocemos hoy en día es Mexicanos en El Salvador, y ese Mexicanos... En San Salvador. En San Salvador, gracias. Ese Mexicanos tiene ese nombre... Pero hay en Sonsonate también. Sí, tiene ese nombre desde la colonia, porque ahí es donde se apostaron los pueblos aliados que al final y al cabo se metieron en esta... se les denominó mexicanos, aunque fueran de diversas etnias, ¿verdad? Y probablemente algunos ni se entendían entre ellos, ¿verdad? Pero se metió en este espacio que luego se llamó mexicano, ¿verdad? Entonces también lo tuvo Sonsonate, tuvo pueblo de mexicanos, y también San Miguel de la Frontera tuvo su pueblo de mexicanos, ¿verdad? Entonces, que son estas tres ciudades, estas 3 vías más bien, que luego fueron ciudades, que se fundaron en el siglo XVI por los españoles. Lo que tenemos hoy en día es el nombre mexicano, pero hay otros pueblos que están ahí, que ya le hemos comentado, como Ciudad Delgado, que era también parte de otras poblaciones, tanto de esta gente que vino de México como de Guatemala, porque cuando llegan los conquistadores a Guatemala, quienes se le unen son los cachiqueles, ¿verdad? En una alianza que dura muy poco, pero al final es una alianza para poder derrotar a otros grupos. Y aquí es donde quiero llegar. Por ejemplo, en Guatemala los cachiqueles tenían por enemigos a los quichés, a los sutujiles y a los pipiles de Escuintla, ¿verdad? Y por ende los pipiles de Cuscatlán también, ¿verdad? Y de los izalcos. Entonces dicen, bueno, nos unimos como cachiqueles a los españoles para hacer la conquista de esta Guatemala y de esta Cuscatlán, ¿verdad? Creo que es importante, perdona, Herbert, decir que aquí no hay concepto de Guatemala, es decir, para estos pipiles, para estos cachiqueles, el señorío de Cuscatlán era nada más una extensión de lo que había en Guatemala, de la misma raza de pipiles. Sí, pero... Es decir, la visión era como más transterritorial, pues. Pero probablemente tenían categorías, o sea, Cuscatlán era un señorío y los otros tenían otras categorías, los izalcos Ixcuintepec, que es Escuintla, tenían otras categorías, aunque son pipiles, ¿verdad? Entonces... Eran el enemigo común al final. Eran el enemigo común de los cachiqueles, ¿verdad? De los cachiqueles y de los... y obviamente los enemigos de cachiqueles, como te he dicho, eran quichés, sutujiles, ¿verdad? Entre otros. Entonces aprovechan los cachiqueles
y se unen a los españoles, pero es una alianza que no dura mucho, dura unos 6 meses, porque después luego se dan cuenta que no les convenía o que no estaba pasando lo que ellos pensaban, ¿verdad? Y se vuelven en contra, hoy sí, de los españoles. Entonces hay una serie de guerras de conquista, ¿verdad? Y esto es sumamente complejo. Son guerritas intestinas. Sí, porque es bastante complejo tratar de entender esta parte de la conquista, primero porque hay que ver que, por ejemplo, los Alvarado, ¿verdad? Cuando digo los Alvarado es Pedro, sus hermanos y sus primos, venían de una casta de gente de guerreros, ¿verdad? O sea, era gente que sabía manejar las armas, que sabía... ¿Ellos eran personas con títulos nobiliarios en España? No lo sé, probablemente después de eso sí. Fíjate que un título nobiliario se puede obtener, por ejemplo, se podía obtener si habías peleado en una batalla, por ejemplo, ellos eran de Extremadura, y este es un ejemplo. Si ellos pelearon en contra de los árabes, ponele, ¿verdad? Y ganaron, pues les dan un título nobiliario, ¿entiendes? Sí. Pero no lo sé si los Alvarado lo tenían. Sin embargo, eran de una casta de guerreros, ¿verdad? Probablemente sí o probablemente no conozco ese dato, pero sí es interesante, porque al final y al cabo vienen acá a México, Guatemala y el actual El Salvador, y vienen conquistando y bueno, hay una serie de cosas, o sea, es como una empresa. Claro. Entonces, mientras no está el CEO de la empresa, que era Pedro de Alvarado, pues ahí están sus hermanos y sus primos que continúan la conquista. Pero el gran, digamos, el andamiaje de todo esto lo tenía Hernán Cortés. Claro. Hernán Cortés, que al final y al cabo pues se queda como el virrey, ¿verdad? De la Nueva España, de ese enorme territorio. Sí, tremendo. ¿Verdad? Pero cuando Alvarado sale de Nueva España, del actual México, ya se desliga de Hernán Cortés, o se mantiene ligado jerárquicamente, económicamente. Se mantiene ligado jerárquicamente. Lo que pasa es que Cortés en Centroamérica se va hacia el norte, hacia Honduras, ¿verdad? A la conquista de Honduras, y ¿cómo se llama? Y Pedro de Alvarado se va por el Pacífico a Guatemala y Cuscatlán, ¿verdad? Y eso hace que conquiste nuevas tierras y demás. Pero algo muy importante es que de alguna manera, ya cuando empezás a conquistar, a veces quizás tierras mucho más ricas que la de tu jefe principal, entonces empiezan a haber roces, ¿verdad? Y tenía muy mala fama Pedro Alvarado de ser una persona más, o sea, cruenta, pues, quiero decir. Claro. Entonces también le andaban ahí fiscalizando. Por eso es que lo llaman a que declare en sus cartas de relación, también lo llama el rey también, ¿verdad? Que vaya a hacer esto y lo otro. Entonces, esa historia es bastante compleja, y hay que entender todos estos... todas estas miradas que se tienen a través de la conquista, ¿verdad? Tomando en cuenta, ojo, que desde el sur ya venía la gente de Pedraria Dávila, ¿verdad? Recordemos que desde el sur venía, por ejemplo, tenemos ahí documentado la invasión de Martín de Estete, que quiere llegar a El San Salvador, que se encuentra ahora mismo en la Villa de la Bermuda, en Suchitoto, en ese San Salvador de Cuscatlán, y quiere tomarse la vía, ¿verdad? Desde el sur. Por algo, San Miguel, por ejemplo, no se dejaría de llamar San Miguel de la Frontera, porque allí era la frontera entre los Alvarado, o sea, entre Hernán Cortés y los Alvarado, ¿verdad? Y luego desde el sur venía la gente de Pedraria Dávila y otros, ¿verdad? Entonces, todo esto también hay que tenerlo en cuenta porque se estaban peleando. Claro. De hecho, el mismo Pedro de Alvarado
en un momento de todo esto, que no hemos llegado todavía ahí, construye sus barcos y zarpa o pretende zarpar desde el Golfo de Fonseca para el Perú, para ir a la conquista del Perú. Y ahí se lleva Pipiles, ¿verdad? Ahí sí se lleva Pipiles al Perú. Y por supuesto es una conquista que fracasó, ¿verdad? Porque te está llevando gente del trópico y te está llevando a otro lugar donde es inhóspito, sí, o sea, o desierto o frío. Sí, total. Entonces, pero hay comunidades en el actual Perú que llevan el nombre en náhuatl, ¿verdad? Que sería, digamos, en este náhuatl de los Pipiles del actual El Salvador o también de la costa sur toda de la campaña Guatemala. de Pizarro, ¿verdad? Que estaba sí, entrando duro. Entonces, todo eso es sumamente complejo. Esta parte es complejo de entenderlo solo de pasada, ¿verdad? Hablabas de 7 mitos, hemos hablado pues de las alianzas, sí, hemos hablado también de que no eran puros presidiarios. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para que que debe ser desmitificada? A mí me gusta mucho esta aportación que hace Matthew Restal, ¿verdad? En 2004, que habla de los 7 mitos de la conquista española en América. Porque estos mitos lo que tratan de hacer es digamos, de deconstruir aquella idea concebida que tenemos o la idea la cual nos educaron, ¿verdad?, sobre la conquista. El primer mito es el mito de los hombres excepcionales, ¿verdad? Y la descripción dice que los conquistadores españoles se encontraban compuestos por hombres de capacidades geniales y mentes lúcidas, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Hombres sabios, fuertes, expertos en estrategia militar y desde luego obedientes a la corona española. Eso es un mito, ¿verdad? O sea, no existía tal cuestión de hombres excepcionales, ¿verdad? Sino que más bien eran personas que sí tenían estrategia militar, algunos otros no, pero que tampoco eran obedientes a la corona. O sea, el mismo Hernán Cortés desobedeció, ¿verdad? Digamos, a la persona que estaba arriba de él para poder llegar a Veracruz, en México. Claro. Entonces, esto también es interesante. Luego ya vengo, les dijo, y no regresó. Exactamente. Ajá. Luego el mito del ejército del rey. O sea, pensamos que este es el ejército del rey de España, ¿verdad? Y no ocurre así, como lo hemos dicho anteriormente, son empresas de conquista, ¿verdad? Entonces los conquistadores no representaban a una masa homogénea de soldados, sin más aspiraciones que obedecer al rey y a sus lugartenientes. Más bien eran artesanos en su mayoría, analfabetas, que buscaban una oportunidad de riqueza en América, siguiendo las tradiciones medievales del vasallaje, y que habían embarcado después de vender todo lo que tenían y de armarse en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? La conquista de América fue una serie de empresas individuales, lo que te decía, de hombres en busca de una última oportunidad de sustento pobremente organizada, ¿verdad? Entonces, cuando al finalmente llegan, se dan cuenta que no quiero decir que no tenían estrategia, porque si no hubiera ocurrido la hubieran conquista, salido de ella, ¿verdad? Lo otro es, y esto me parece muy interesante, creo que es el que más me parece interesante de los mitos de Matthew Restal, es el mito del conquistador blanco. Uno piensa que el conquistador fue el español blanco y ya. Fue el conquistador, el Tonatiuh, ¿verdad? Como le llamaban a Pedro de Alvarado. Entonces no todos fueron blancos españoles, al igual que los ayudantes indígenas, que desde el principio fueron fundamentales. También hubo conquistadores negros, ¿verdad? O sea, de algunas etnias de África o gente negra que ya había en la península, que habían moros. Sí, pero digamos, sí, africanos. Moros, pero africanos también,
africanos, ¿verdad? Entonces, también creo que es importante tener en cuenta eso, que no fue una conquista, como diríamos, del hombre blanco, Claro. ¿verdad? Luego está el mito de la completitud, ¿verdad? Los españoles se encargaron desde el principio de recalcar el éxito rotundo de su empresa, alegando que la totalidad del continente se encontraba dominada, evangelizada y subyugada. Muchas comunidades y poblaciones enteras de indígenas nunca pudieron ser dominadas, ¿verdad? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en su gran mayoría se mantuvieron con vida los procesos culturales y sociales, pues. Claro. Y los indígenas seguían obedeciendo a los mismos jefes, solo que estos ahora obedecían a los españoles. Y esto es interesante porque tenemos el caso en El Salvador, en Izalco, que muchos de los caciques, digamos, de los pipiles de Izalco, pactaron con los españoles, ¿verdad? Pactaron para no ser tocados, o sea, como ocurre hoy en día. Como ha ocurrido ¿verdad? siempre. Para no ser tocados y lo que hacen es mandar a sus súbditos a partir de un mando que está más arriba, que en este caso era el de los españoles, ¿verdad? Y por otra parte, en el fondo nada había cambiado. Las conversiones al cristianismo eran evitadas o disfrazadas también, ¿verdad? Es conocido de muchas supuestas conversiones donde detrás de una imagen de algún santo existe exacto, una imagen o algo que referencia a los dioses previos que tenían. Exacto. Y la mayoría de los procesos de vida continuaban siendo tradicionales. O sea, tampoco se rompió con la totalidad de esto, ¿me entiendes? Por eso este mito de la completitud es interesante porque no estás hablando de una conquista en la cual fue absolutamente arrasadora, sino que hasta el día de hoy pues hay comunidades que siguen estando allí, que siguen practicando su... Creo que en ningún lado fue así. Sí, quizás fueron más absolutas las conquistas en Estados Unidos o la colonización en Estados Unidos, tal vez en algunos países de Sudamérica como Chile o Argentina, donde pues sí, a los aborígenes sí se les redujo en una cantidad importante, ¿verdad? Aquí fue otra cosa. Fue fue diferente, digamos, pero estamos hablando en general de América, ¿verdad? En general, o sea, estos mitos son para América. El otro mito es el mito de la comunicación. Se cree que, o sea, se piensa que los españoles se comunicaban perfectamente con los indígenas o que en realidad no podían comunicarse con ellos de ninguna manera. Pero había un punto medio donde seguramente no se entendían, fíjate, la totalidad de las comunicaciones entre ellos, pero es seguro que tampoco se perdía todo lo que se decía los intérpretes. O sea, estás hablando de un español que no hablaba náhuatl, por ejemplo, o algún lenguaje maya, algún idioma maya, y en ese sentido tenía que tener intérpretes, claro. pero la lengua también tiene su interpretación, digamos, cosmogónica, entonces a veces no se lograban entender. No estaban hablando lo mismo. No se lograban entender, ¿verdad? Era una comunicación, no era una comunicación fluida, ¿verdad? Así que tomó mucho tiempo. Incluso la gente que venía con los españoles, los de habla náhuatl, ¿verdad? Probablemente muy pocos se entendían con los de habla náhuatl de los pipiles, en el caso salvadoreño, como ocurre hoy en día, ¿verdad? Claro. Aunque también han pasado bastante tiempo, ¿verdad? Claro. Y eso sumale todas las demás etnias que venían juntas. Sí, ¿verdad? por supuesto. O sea, yo no sé cómo hacían para entender a los lencas, por ejemplo, a menos que... Era una Babel. Sí, eso era... Y a los xincas o los mayas Pocomame, los mayas Chortí, que estaban en este territorio que hoy denominamos El Salvador, ¿verdad? Y siguiendo con lo de los mitos, es el mito de la devastación indígena, ¿verdad? Que se cree que las poblaciones indígenas sufrieron un exagerado descenso demográfico por las epidemias y las guerras, pero se desmiente tal idea, pues en realidad esta devastación no fue suficiente como para que las comunidades se mantuvieran estáticas y dispuestas al dominio total. Al contrario, lograron siempre generar nuevas actitudes
para mantener su cultura e incluso su calidad de vida. La devastación indígena no fue en ningún ámbito causa de una decadencia cultural, y en cambio sugiere una rápida evolución de los pueblos indígenas, ¿verdad? Para adaptarse a siempre cambiantes condiciones. Y eso es, en realidad, el ser humano, ¿verdad? Claro. Se adapta como en las buenas y en las malas, ¿verdad? Sí, hay cambios y eso, ¿verdad? Y lo otro, el último mito es el de la superioridad, ¿verdad? La idea de que la conquista fue un fácil proceso, eso nada que ver, ¿verdad? Un fácil proceso de imposición de superioridad entre los civilizados españoles y los indefensos indígenas. Eso no ocurre así. Ya fue más fácil la conquista de Francia por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Probablemente, sí. ¿Verdad? Una pasadita. Entonces, una pasadita. Los españoles no se estaban enfrentando, a grupos primitivos e ignorantes, sino en la mayoría de los casos a sociedades complejas y avanzadas. Las enfermedades que realmente diezmaron las poblaciones indígenas y la desunión entre comunidades de las cuales supieron aprovecharse. O sea, más fue eso, las enfermedades y la desunión entre comunidades indígenas, como te decía, de diversos grupos étnicos, ¿verdad? Claro. Pero no es que en una guerra de tú a tú, pues cada uno tenía su ¿cómo se llama? Su estrategia, ¿verdad? Acá quiero citar la segunda carta de relación de Pedro de Alvarado cuando llega a Cuscatlán y dice, cito, y llegando que llegué a esta ciudad de Cuscatlán, hallé muchos indios de ella que me recibieron y todo el pueblo alzado, y mientras nos aposentamos no quedó hombre de ellos en el pueblo, que todos se fueron a la sierra. O sea, fue una estrategia militar de recibirlo, pero después todos se fueron a las montañas a esperar. Eso sucedió en el actual antiguo Cuscatlán. Eso sucedió exactamente en el actual antiguo Cuscatlán, donde se encontraba el señorío de Cuscatlán, la capital de esos pipiles, ¿verdad? De lo que hoy ya, pues, lo vemos casas. Sí, exactamente. Y edificios. Sí, edificios también, casas, buenísimo. Edificios y demás. Mira, Herbert, este ha sido un episodio de los que más me ha gustado, porque creo que ha sido sumamente revelador. Uh-huh. Creo que nos ha enseñado mucho y principalmente nos ha dado puntos de partida para que podamos hacer investigaciones individuales todos, que nos ayuden a tener una mejor comprensión de lo que realmente sucedió hace 500, 600 años en nuestras tierras. Uh-huh. Y cómo fue originándose eso que a la postre iba a convertirse pues en nuestro país, uh-huh. en El Salvador, uh-huh. lo que conocemos uh-huh. ahora. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. En esta ocasión pues vamos a ponerle pausa aquí. Muchísimas gracias, amigos, por su continuada atención a nuestro espacio, a Historia Azul, la historia de El Salvador, y no nos vamos, por supuesto, sin que exista el momento en el que se nos deje una frase para que podamos trabajarla el resto de la semana, ¿verdad? Y que le demos pensamiento, porque de eso se trata. Tipo tarea. Llevan varias tareas. Bueno, es la frase del historiador inglés Eric Hobsbawm, y dice: el arte y la cultura desempeñan un papel crucial en la construcción de identidades y en la afirmación de valores colectivos. Totalmente de acuerdo. Como ha sido siempre por los siglos de los siglos. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio, que será el número 46 de la saga de Historia Azul y el 10º de esta cuarta temporada. Hasta entonces, adiós. Esta fue una producción de 360podcast.sv.